Buenas a todos, chavales. Otro viernes más con el Star Citizen Live. Buenas, Pedrusco. Y nada, pues en este caso se llama eh, todas las cosas volables, ¿no? Todo lo que vuela, diríamos. En español, ¿no? Buenas, Railcar. Pues nada, estaba comentando de que he tenido que hacer esto un poco más tarde de lo habitual. Porque, bueno, ayer estuve ahí de celebración y tal y me he tenido que recuperar. Que ya no tenemos los mismos años que antes y se nota, ¿no? Hi, everybody. Welcome to another edition of Star Citizen Live, all things Flyable. I'm your host, Jared Huckabee, and joining us on the show this week, we're getting right to it this week. No three amigos jokes here. We've got John Crew and Dave Colson. Y señores, el español está pegando bastante fuerte en todo Estados Unidos y la prueba es que Discolando ha dicho que tenemos se han unido amigos, ¿no? Ha dicho amigos, refiriéndose a los colegas. La verdad es que es curioso, ¿no? Cómo le está pegando duro el español y la fusión. Eso es otro tema. Pues este es el tipo que se encarga del módulo de vuelo, ¿no? Y este pues hace naves y más movidas. Entonces tiene sentido que estén ahí juntitos, ¿no? John, Dave, how you doing, man? Pretty good. Yeah, good. If we were the three amigos, I would be Lucky Day, you would be Ned Niederlander, and you're definitely I forgot the third one. The other one. Oh, I don't forgot know Chevy what the three Chase. amigos are. I'm going to be honest. Forgot Chevy Chase. Dave's Dusty not watched any Bottoms. films Dusty or Bottoms. TV, Yeah, so you know, you're he wouldn't Dusty understand. Bottoms, you're Ned Niederlander. Just so you know. Okay. All right, guys, on the show this week, we are talking all things. A ver, este sería, bueno, si fueran, está haciendo una coña, ¿no? De que dice que si fueran los tres amigos, que él sería Lucky Day, día de suerte, él sería Dusty Bottom, botón sucio, o no, sí, botón sucio, ¿no? Y este sería, ¿cómo es lo que dijo? Algo de needle, algo de punta de aguja o algo así, no lo sé. Se le va mucho la olla a esta gente, pero mola. Flyable. That's basically all your questions about any of the ships that are currently flyable in Star Citizen, as well as the ships that are coming up in our upcoming Alpha 3.7. As usual, we spent the week collecting questions from Spectrum, our communication platform available on robertspaceindustries.com, where folks submitted their questions throughout the week and then voted them up. We'll also be taking questions live from the chat, where you can submit your questions with the word question in capital letters surrounded by brackets. That's going to help our community management. Está comentando lo típico de las preguntas, de que podéis enviar vuestras cuestiones a través del apartado del Spectrum o pues, hacerlas en live con corchetes y cuestión, ¿no? Team pull them out from all the other En capital letters, ha dicho, o sea, en mayúsculas. conversations going on. We are getting started right now. Number one, John, Dave, you ready? Yep. Let's do it. How do you plan to balance fuel usage and range for capital ships like the 890 Jump that are designed for long-distance touring? I have a feeling this question comes from the excessive fuel use. Well, we don't want to. It uses a lot of fuel for the 890 Jump right now. It's a big ship. Está comentando que la primera pregunta es cómo van a balancear el tema de el combustible en las grandes naves y pues las naves que necesitan viajar a largas distancias, ¿no? Ahora mismo pues como que la 890 parece que consume una gran cantidad de combustible. Entonces, ¿cómo van a balancear eso? Ship. It is a big ship. Oh, now I can hear myself with an echo. That's weird. So the 890 fuel consumption is definitely a bug in 362. It's fixed in 37. It's a combination of the fuel intakes not regenerating as much as they should have done, and the thrusters using more than they should have done. Buenas, Cartagenes. Bueno, está diciendo que el problema de la 890 es que está consumiendo más combustible del debido y los regeneradores de combustible, no, o sea, las tomas de regeneración de combustible no regeneran el combustible
necesaria la velocidad adecuada. Entonces, que es una combinación de las dos y que está definitivamente bugueado. Got into a state where it was almost never regenerating fuel. So we've fixed that, which will help with that main issue. But also the setup in 362 Live is the worst possible case scenario for using big ships, in that we don't have the in-orbit or deep space locations to spawn these big ships, and we don't have the places in space to refuel the big ships. Claro, entonces está diciendo de que realmente que corrigieron ese problema, pero el tema está en que dice que están como en el peor escenario posible para ese tipo de naves, ¿no? Que estamos en un escenario en el que tenemos que, pues, que sacar la nave del planeta y que no tenemos tampoco posibilidad de hacer refueling en una estación espacial. Tampoco podemos retirar la nave de una estación espacial, tenemos que ir a un planeta por fuerza y eso pues evidentemente provoca que haya un gasto de combustible excesivo, ¿no? So to use them and refuel them, you have to go in and out of atmosphere, which is the most fuel-intensive point of any journey. And with the aforementioned bug, it was leading to very undesirable behavior. Además está comentando de que para tú poder recargar combustible tendrías que ir al espacio, salir de la atmósfera, y salir de la atmósfera es una de las cuestiones que más combustible consume, ¿no? Buena, el levitante. Entonces que el comportamiento que se tiene de la nave pues no es un comportamiento deseado, ¿no? Pues añadir algo de combustible y demás. So fix the bug for 3.7, which should help things, and then as the rest stops and other locations come online in the future, that will help it be a more enjoyable experience. They're always going to use lots of fuel. They will be able to regenerate fuel if they're suitably equipped, which the 890 is. And then from there, it's just using analytics and balance tools to make sure it's performing where we want. Bueno, pues nada, dice que simplemente tienen que arreglar el tema de que a partir de ahí el refueling funcionará bien, o sea, lo que viene siendo la autorrecarga, ¿no? Combustible de la nave, y que pues una vez tengan todo eso solucionado simplemente será ajustar las características de la nave a lo que ellos quieren, ¿no? Como meta que haga la nave. It's an interesting Equilibrarla, balancearla, ¿no? Hasta el punto que que obtengan el resultado deseado. balance challenge because we've said for a long time that operating these larger ships, these capital ships, especially a super yacht like this, is going to be an expensive proposition. You want it to consume a lot of fuel. Yeah. Not as much as it is now. Not as much as it is now. And of course, consuming fuel is only half of it. We also want to provide the way for you to regenerate the fuel and stuff. All right, easy peasy. Moving on to the next one. No, dice que además está diciendo Discolando que hay que recordar que las naves capitales precisamente van a gastar unas buenas cantidades de combustible, ¿no? Son unos pedazos bichos. Aunque se refiere a que, pues eso, recordar que la nave del 890 que está bugueada en ese sentido y que no... bueno, pues que no hay que fijarse en eso, pero bueno, que sí que van a gastar combustible, ¿no? Will the upcoming ship-to-ship docking feature include Constellation snub docking or the Caterpillar's command section detaching? The Constellation snub, it absolutely will. The Caterpillar will eventually, but it's more difficult because we have to effectively disconnect the thing that controls the ship, and then we lose the control of this ship. So it's not like two ships docking, but it's more like a part of one ship splitting. A ver, un momento, que ha dicho la Constellation. Sé lo que ha dicho antes de la Caterpillar, pero la Constellation me Or perdió the un poco. Caterpillar's command section detaching. The Constellation snub, it absolutely will. The Caterpillar will eventually, but it's more difficult because... Ok. Banner Wolf. Buenas. Bueno, están comentando de que la Constellation que funcionará pepino. El tema del acople de naves a otras naves, ¿no? Es de lo que están hablando, ¿no? De si funcionará en la Caterpillar y funcionará en la Constellation, ¿no? Si podemos esperar eso. Y entonces, lo que comenta es que en el caso de la Caterpillar, que será un poco más complicado, porque
no es el hecho de que vaya a ser una nave independiente, como es el caso de la Merlin y la Connie, sino que es la misma nave en sí. Entonces tendrían como que separar lo que es la nave de, de lo que es su forma de controlarla, ¿no? Es que como que hay un reto ahí a because mayores. we have to effectively like disconnect disconnect the thing that controls the ship, and then we like lose the control of this ship. So it's not like two ships docking, but it's more like a part of One one ship ship docking. splitting. Yeah. Yeah, and getting that to work is a little bit more difficult. But we do want it to work, and it will work. Yeah, because there's sort of three distinct docking mechanics. There's only two on the roadmap. Yeah. There's ship to ship, which That's is the like the Constellation Constellation. Merlin Yeah. or two other ships using their docking ports together. There's ship to station, which is as it says, and then there's like that side of it. Yeah, which is like, I guess you could call it like composite ship docking, where Yeah. you've got like ships in pieces, I Yeah. guess. And the Endeavour would be the same. Yeah. Yeah. Claro, están diciendo de que ahora mismo solo hay dos tipos de docking de atraque para las naves. Y comenta que en el roadmap puesto, ¿no? Que está el ship to ship, o sea, en nave a nave, y la nave a puerto, ¿no? A puerto espacial. Entonces, que en el caso de la en el caso de la Caterpillar han hablado que sería una especie de composición, ¿no? Diferente. Eh, como tener una nave por partes, ¿no? Algo así, que sería que incluso podría ser hasta una mezcla, ¿no? De lo que es la estación y la nave, ¿no? Y además comenta algo que yo que sé, aunque sea una tontería muy pequeña, nos han hablado del Endeavour, nos acaban de decir que es el mismo caso que sucede en la Endeavour, ¿no? En la cabina del Endeavour. Digo que es un tema... Es que hace mucho que no nos dicen nada del Endeavour. Por primera vez se menciona en... O sea, por primera vez en mucho se menciona en un vídeo de desarrollo, ¿no? We Is need to that come up with a term for it because the Caterpillar splitting and reattaching is not ship to ship docking because it's one ship. So we need a new term for that. Yeah. It's I don't know. I'm sure people will fill the comments section with their suggestions. And hey, start a spectrum thread. What do you want us to call it? I'm not promising anything, but we'll look at ideas. Vale, dicen que la nueva manera de el comportamiento de una Caterpillar, el comportamiento de una Endeavour, que todavía no lo tienen pensado, o sea, ni siquiera el nombre, ¿no? Entonces acaban de quedarse un poco parados pensando el nombre y dice que, pues, que los usuarios, que está seguro que los usuarios podrán aportar ideas con en ese campo, ¿no? Que vamos ahí en Spectrum y tal, como le queremos llamar a esa tercera parte, ¿no? A esa tercera parte de forma de unir nave. All right, number 3. Are there any plans to allow pilots to get up from the piloting seat without deactivating engines or propulsion? Yeah, there's actually a bug that I have not been able to fix yet, but it's a bug caused by the networking system where the networking system for ships, we need to give control of the ship back to the server when you get out. And so when that happens, the server currently isn't being correctly told what the controls that you were giving it that were leading it to move. And so when you get out the seat, the server is like, well, what am I supposed to do with the ship? And it just goes back to the default controls and then the ship. Ok. Están comentando si va a haber alguna manera para poder hacer que las naves, cuando nos levantemos el asiento, sigan a la velocidad en la que estaban o sigan moviéndose como lo estaban haciendo. Y está comentando Corson que es un bug. Es un bug a la hora del tema de cómo... un bug relacionado con el networking, de cómo se conectan nosotros, cómo nos conectamos con el servidor y las naves, ¿no? De tal manera de que cuando nosotros nos levantamos del asiento, la nave no reconoce, o sea, el servidor se adueña como de la nave y el control de la nave se deja, por lo tanto, en las manos del servidor y el servidor no reconoce lo que está ocurriendo. Entonces, como no reconoce lo que está ocurriendo, vuelve a poner a la nave en situación por defecto. La situación por defecto es que pues decelere todo, se ponga todo a cero. Y por eso está sucediendo eso de que cuando nos levantamos el asiento, pues se para. La cuestión es que, claro, si lo que nosotros podemos hacer es, si quitamos la aceleración, ok, si quitamos la aceleración, que sería la barra lateral derecha,
en la mayoría de las naves. En la Gladius, pues es como una especie de reloj, ¿no? Que va así subiendo. O sea, bueno, esa sería, a ver, sí. Bueno, es que hacer aquí izquierda derecha, la cámara está invertida, es una movida. Bueno, el caso, que si quitáis la aceleración y la ponéis a cero, podríais levantaros del asiento y la nave se seguiría moviendo. Lo que pasa es que no tendría ese asistente de control, ¿no? Estaría como volando en un desacoplado extraño. De todas formas, si él dice que, bueno, que al levantarse el asiento pues sucede eso, pues habrá más parámetros, ¿no? que tener en cuenta. Igual, pues para la aceleración sí funciona, sí lo guarda, pero para otras cosas no. Ship will stop. But yeah, it's just a bug that we need to work through and figure out the best way to solve that, and then it'll be fixed. And just so not an intentional feature that when you get up, the ship just shuts down. Yeah, no, that's just a bug. Okay. Number 4, we're burning through these. Will the 890 jump receive the 2 additional dedicated point defense turrets? And will the existing weapons be sized up one level? Let's do the first one because we've talked about the first one a couple times before, John. So let's talk about the point defense turrets for the 890 jump. So there's no plans to add any additional turrets, but what Claro, está comentando de si va a haber planeado añadir 2 torretas más al 890. Y acaba de decir aquí que John que no va a haber, no hay ningún plan para añadir nuevas torretas al 890. will happen will be some of the existing remote turrets will be automatically turned into point defense with AI blades, so they will function as the point defense. I think it's already got 1 or 2 more than the original brochure amount had, and that's what they're for. Yeah, we talked a little bit. Está diciendo de que ya tiene alguna torreta más que la versión original y que a medida, bueno, esto ya nos lo habían comentado, ¿no? De que las torretas iban a ser más automáticas, se van a poder tener la posibilidad de tener una IA que las controlara, transformarse en un punto defensivo, en un punto de defensa. About this the last time the three of us were all together back in July when I was in the Winslow studio. But so people understand eventually, and you can actually check this out on the Shipyard series of articles that are available on robertspaceindustries.com. Literally, it's just on the main page. Just scroll down a bit, and you'll see a whole little bar with all the Shipyard articles about how this stuff works. AI blades will be a thing that you'll be able to install into ships in the future, and you'll turn those remote turrets into automated turrets, which are essentially the same thing as point defense turrets. Yeah, this Claro, dice que si vamos a la página web de RSI vamos a poder ver un apartado, scroll hacia abajo, que es el astillero de naves, le llaman shipyard, ¿no? El astillero de naves. Y ahí pues vamos a poder ver los documentos de diseño que tienen creados cómo se va a poder poner una pieza que se llama Blade, ¿vale? Que va a permitir automatizar ciertas torretas, sacando piezas o algo así, o sacrificando algunas piezas. Esto lo habían comentado ya hace tiempo. Y entonces dará la posibilidad en el futuro, y de cara al futuro, cuando avance el juego, de convertirlas en un punto de autodefensa, como de los que están hablando, ¿no? Torretas automatizadas y tal, que defiendan la nave por su cuenta. point defense is sort of the old name that we used to call them by. People still use it, but yeah, turrets can be or will be able to be modified in the future. So a manned turret, you can man it with a human. If you don't have any human friends on board, you could hire an NPC, or you could use a blade to slave it to the pilot seat, or you could use a blade to automate it, and it's the same for remote. So claro, está diciendo que puedes utilizar un blade para... O sea, que el punto de autodefensa es como lo llamaban antiguamente las torretas. Y además comenta que las torretas tienen como varias... Ha dicho 4 opciones, ¿no? Una sería que sea manejada por un jugador. Otra sería que sea manejada por un NPC. Otra opción sería que tuviese un blade anclado a la silla del piloto. Y otra, por ejemplo, que simplemente tuviese ese blade para que fuese automática la torreta. Que se comportase automática. La verdad es que eso de que hagas al piloto, pues es interesante, ¿no? Es lo que tiene ahora mismo la Super Hornet. La Super Hornet, si tú no llevas un copiloto, la torreta te hace caso a ti, al piloto.
Really what we've done is we've taken turrets that originally were only automated and we've now given them the opportunity to be automated or remote controlled. Yes. So it's actually an upgrade. Technically, yes. Claro, está diciendo de que además ahora hay la oportunidad de que cuando antes había solo torretas automáticas, ahora se está dando la oportunidad de poder o controlar remotamente esas torretas o también hacerlas automáticas. O sea que ha habido una actualización en ese sentido. All right, cool. Una mejora, ¿no? Next question. With the new stability assist feature coming online, I believe we're calling it proximity assist, coming online, how does it improve upon hover mode? Does it replace hover mode or is it meant to complement it? El nuevo sistema que han puesto de proximidad, o sea, del tema de la colisión, ¿no? De que los impulsores de maniobra se suavicen progresivamente a medida que nos acercamos al punto de colisión. Si va a sustituir el hover mode o si lo va a complementar. It's meant to replace hover mode in the sense that it's going to Se está get partiendo. closer to the goal that we Cabrón. wanted without sort of the sacrifices that we had to make with hover mode. Like hover mode was a really cool mode in terms of how it controlled, but it just turned out to not really be suitable for our game. Yeah. Pues eso, señores. Hover mode a la basura. Y dice, bueno, que el hover mode dice que era muy divertido y tal, pero que realmente no encajaba en la forma de juego, ¿no? No era divertido para jugar. O sea, realmente a mí me estaba gustando y tal, pero realmente Rest in Peace Hover Mode definitivo, sí, el Hover Mode. Lo que pasa es que no quieren, como que le ha jodido, ¿no? De hecho, me acuerdo que en la anterior entrevista que le hicieron sobre el Hover Mode decía que quitarlo sería el peor escenario posible. Y yo creo que, no sé, yo creo que realmente no se lo debe de tomar así. A ver, entiendo porque es tío que tiene pasión por su trabajo y tal. Pero es más, debería no sé, de molar el rollo de que puedas probar algo y que realmente, oye, pues no funciona, no pasa nada, pero has tenido la oportunidad de probarlo. El problema, o sea, con las naves capitales no había tanto problema. No sé si es que era un hover mode distinto, ¿no? Pero con los cazas pequeños eso era un cachondeo y sobre todo eh, las naves más pequeñas no tenían un balanceo muy adecuado, entonces como que enseguida al ser tan ágiles, ¿vale? Yo creo que enseguida con las imprecisiones de los ratones que tenemos, o sea, de los ratones que tenemos, sí, de los joysticks que tenemos, no todo el mundo tenemos un Virpil que tiene un 0,001 grado de precisión, ¿vale? Entonces, a las naves pequeñas yo creo que se lo notaba mucho eso y enseguida se iban para los lados y tal. Y pues eso es un problema, ¿no? Entonces, yo la verdad es que creo que sí debe de... Las maniobras que se hagan en la atmósfera debe de tener algún extra de dificultad, o sea, se tiene que sentir que estás en la atmósfera, pero creo que el hover mode no era solución y más después de habernos enseñado estos cabrones, que son unos cabronazos, una Gladius entrar en una cueva. O sea, eso con hover mode no se podría hacer y tendríamos que protestar como cabrones, en plan, queremos entrar en una cueva con nuestra Gladius, ¿no? There was just so many situations where it wasn't really ideal, and a lot of levels and stuff and ways we've set up things weren't designed around flying with hover mode, and so it introduced just a whole host of problems. So proximity assist will replace it, such that the VTOL animations that we currently have in hover mode, where you go into hover mode and it will automatically play the VTOL animations, that's now separated to a button that is a mode. It's a button that will be a button in the cockpit as well at some point, where you press the button and the VTOL thrusters rotate by themselves now, or they rotate when you press the button, and that's separated from proximity assist, so you can have them rotated down without having proximity assist on. Ok, está comentando algo interesante para aquellos poseedores de VTool y es que dice que el VTool ahora mismo se hará por botón, será algo independiente al
Proximity Assist, la asistencia de proximidad, el asistente de proximidad sería, el asistente de proximidad pues tendrá, se podrá utilizar de forma separada y bueno, pues decía que efectivamente que tuvieron que retirar el hover porque le daba un montón de problemas, ¿no? Acumulaban un montón de problemas. And then when proximity assist is on, it's quite a subtle system. It's very easy to forget that it's even there, which is how it's been designed. The idea is that as you're flying low to the ground and near stuff, the ship just controls nicer and more accurately. And unless you are really, finely attuned to your ship's thrusters, you almost forget that it's there. You can think of it like an assist, like it's just helping you fly. La verdad es que creo que esto es diferente a lo que yo pensaba que habían implementado, ¿no? Está comentando de que a medida que te acercas a la superficie, tu nave se volverá más precisa y a medida que te acercas a una colisión o a objetos cercanos, que tu nave se volverá más precisa, que prácticamente no notaremos que estaba ahí, pues será un asistente y no nos daremos cuenta, ¿no? En ese sentido. Hay que ver cómo es. Todo es probarlo, ¿no? Hay que probarlo. Low and close to things without, flying around like you're a hummingbird or something, right? Right. I think this speaks to one of the greatest benefits of running a live environment in the middle of our development, that we're able to take a patch, section like 3.6, try out a drastically different feature, and then see it in the wild with thousands and thousands of people running it through a multitude of situations, far beyond what our already dedicated QA team can do, and we can see it out in the wild and observe it for a period of time, and then make these changes like you've done. So I think this is a wonderful example of the entire Star Citizen development process working. Yeah. Bueno, pues es eso, ¿no? Realmente está comentando que Star Citizen permite a los desarrolladores tener un entorno en vivo, el cual pueden analizar las cosas que desarrollan en un entorno asalvajado con miles y miles y miles de personas, ¿no? Thousands and thousands, pues eso, probándolo y que pueden observar con calma la mecánica y ver si pues realizar ajustes, realizar cambios, que dice que en este caso pues este es un gran ejemplo para pues para explicar para realmente confirmar la utilidad el hecho de poder sacar las cosas al live como lo hacen, ¿no? Al PTU, ¿no? Y pues modificar según van viendo cómo se comporta, además en algo muchísimo más grande que lo que puede ser su equipo de QA testers, su equipo de testers interno. So there is more. There's one thing I want to mention on top of that, is that there's a piece as well that we haven't got in 3.7 that will also be coming to help replace what hover mode was, which is the system where we are going to scale down the strength of thrusters in atmosphere. And that seems like, subtle, unless you kind of think about the ramifications of that for a second and you realize that that's really significant. And what we can do with that is, for ships, say, that have VTOL thrusters, we can set their efficiency curves such that they're barely able to hold themselves up in atmosphere unless they rotate their VTOL thrusters down. And so that is what gets us this, not being able to hover on your end with a ship that has those rotating thrusters, because those front thrusters won't be strong enough in atmosphere to hold you up. So you have to rotate your thrusters down and then you have to kind of stay level. Está comentando una cosa interesante, que dice que han añadido una cosa además a mayores para la 3.7 y está diciendo que lo que han probado por ahora es regular la potencia de los impulsores de maniobra para que no tengan tanta fuerza en atmósfera, para reducir sus capacidades en atmósfera. Y entonces que aquí es donde cobra sentido el VTOL, porque dice que las naves que tengan VTOL podrán utilizar sus motores VTOL utilizando esta opción, este botón, y que si no lo utilizan apenas podrán ser capaces de sostenerse con los impulsores de maniobra. O sea que no podrás bajar el morro de tu nave y ponerte mirando para abajo porque te caerías, ¿no? No sería capaz. Los impulsores frontales no serían capaces de hacerlo, no tendrían la potencia, ¿no?
and then in space nothing changes obviously because there's no atmosphere there. Mhm. But yeah, that's an important component that I want to like make sure is understood, that that's also part of this, because it may seem initially that we're making a backward step with taking out hover mode, but it's just us more carefully reevaluating it and getting closer to that goal that we originally wanted, Yeah. right? Bueno, yo creo que hay que decirle que buen trabajo. Oye, es arriesgado tomar un camino como el que ha tomado, de hacer el hover, y está diciendo de que no lo está considerando como un paso atrás, sino que como un aprendizaje, en el sentido de que tienen que ser más, tratar de ser más acertados a la hora de realizar este tipo de cambios. Y yo tengo que decir que creo que es una buena noticia para aquellas personas que realmente tengan una nave que se la hayan comprado con VTOL, pensando además o sea, perdón, con VTOL, pensando que además el VTOL va a ser pues algo que diferencia a su nave de otras, ¿no? Que hay mucha gente que se ha comprado, oye, yo quiero esta nave porque tiene VTOL. Oye, no, yo esta nave no la quiero porque no quiero VTOL y voy a pasar más tiempo en la atmósfera, ¿no? Entonces ahora con esto sí se verá una gran diferencia ahora. Y hay una cosa que me asusta. Hay una cosa que me asusta. Y es que, por ejemplo, la... os lo voy a enseñar directamente y ya está. Yo creo que es mejor que os lo enseñe. Esto os lo tengo que enseñar. Ajá. A ver. Que no puedo acelerar en atmósfera. ¿A qué te refieres con eso, cartaginés? Vale. Vamos a enseñaroslo directamente por aquí. Porque... Ok. Bueno, pues en un principio tenemos el problema de que esta nave que tenemos aquí, las naves no pasan de 200 pico. Bueno, ahora mismo no tiene nada que ver con luego. Vamos a ver cómo la van a dejar luego, pero yo creo que a baja altura no deberían de poder hacerlo. ¿No? Creo que si no me fallan mis conocimientos, para tú poder volar a ciertas velocidades supersónicas, tienes que incluso, o sea, volar muy alto, ¿no? Altísimo tienes que volar, creo. No sé si va así el negocio, pero supongo que tendrá que ver algo con la densidad del aire o tal, ¿no? No entiendo mucho más del tema, tendría que mirarlo para... Bueno, pues el caso es este, ¿no? Que no hay VTool, de hecho, vamos a comprobarlo. Y vamos a ver aquí en detalles. Detalles. Y bueno, pues no hay absolutamente ningún tema de VTool. Esto entiendo que puede significar varias cosas. Primeramente, que una nave como la Caterpillar, según lo que nos está comentando, pues tenga sus capacidades de maniobra limitadas, es decir, tengas que ser más conservador a la hora de los movimientos que deseas realizar para no caerte como una caja de pescado, y que con las naves que te dan VTool pueda ser mucho más brusco, incluso mucho más ágil en atmósfera, y abusar. Con una Caterpillar, pues sobre todo si aún por encima se va cargada, yo creo que vas a tener cuidado. Y yo le añadiría a mayores toda esta historia de los diferentes tipos de gravedades que se van a implementar en los planetas, entonces, los astros en general. Entonces, habrá sitios en los que quizás con una Caterpillar cargada a tope no seamos capaces de salir. Así que la verdad es que creo que es acertado la decisión que están tomando de hacer eso con los impulsores, ¿no? Vamos a seguir. Like I say, it will get us back to the goal of stopping ships moving around like Right. hummingbirds, whilst also pointing nose down
So we've done the first bit, which will reduce the hummingbird stuff, and the next bit will be that, hopefully without all the pains of hover mode, of all the ships being upside down or smashing into hangars or no flight zones. Yep, absolutely. I was never very good at landing to begin with, and it Hopefully proximity assist makes it much easier Un now, segundito. getting closer to that goal that we originally wanted, Yeah, right? like I say, it will get us back to the goal of stopping ships moving around like Right. hummingbirds, whilst also Vale, sí, básicamente lo que está hablando es que este sistema impedirá que las naves pues empiecen a mirar hacia abajo, pues y que se queden como clavadas mirando hacia abajo, ¿no? Que este sistema lo impedirá porque se caerán hacia abajo, los impulsos no tendrán suficiente fuerza, ¿no? Y evitando además las posibles... y eso haciéndolo sin que tengamos problemas pues, para hacer un landing y todo sea un desastre como es ahora que pasa con el hover mode, ¿no? pointing nose down. So we've done the first bit, which will reduce the hummingbird stuff, and the next bit will be that, hopefully without all the pains of hover mode, of all the ships being upside down or smashing into hangars. Estamos hablando de velocidades ridículas. Sí, porque si no la Hammerhead arrasaría en tierra todo. ¿Y te refieres a la velocidad de las naves? O sea, de que las ves muy bajas. Bueno, antes de nada yo te diría, tenemos el caso de 200 metros por segundo, ¿no? 200 metros por segundo es lo que están yendo algunas naves. Yo quiero que veas esto directamente. O sea, estamos hablando de que 200 metros segundo son 720 kilómetros por hora. Algunas naves van a 300. Los aviones comerciales tienen que empezar a pillar cierta altura y cuando pillan cierta altura van a 900. Yo creo que es bastante tocho, tío. Es bastante tocho. Con una Hammerhead te estás moviendo a unos más o menos 80. Son 288 kilómetros por hora frente a 720. Creo que está bien. Parece que está bien. O sea, al final, además con una Hammerhead, si abusas, te vas a ir al suelo. O sea, la cuestión aquí es que si tú te quedas estático con una Hammerhead, te va a sobrecalentar. O sea, el gasto de combustible que vas a tener con una Hammerhead en la atmósfera va a ser una barbaridad. Sin duda, o sea, va a ser una quemada de pasta. O sea, vas a estar perdiendo dinero literal. O sea, perdiendo billetes por la ventana. Entonces, o sea, yo creo que está bien, ¿no? Habría que mirar naves como son el caso de una Hércules o naves por el estilo. Y bueno, sobre todo al final, ¿qué clase de comportamiento le quieren dar? Yo más bien pensaría en el caso de si tú tienes un tanque, yo voy en un jeep, ok, el jeep es más rápido, pero evidentemente si te mete un cañonazo con el tanque te reviento. Y al final es eso, ¿no? O sea, si tú tienes una Hammerhead, estás teniendo en ese caso comparable el tanque y en una Gladius pues voy en el jeep, ¿no? Estoy jodido. O sea, como me pille el cañonazo estoy jodido. Y debe de ser así, yo creo, ¿no? Al fin y al cabo, tienes que tener la pista suficiente, mandar un escaneo. No sé, o sea, no tiene sentido tampoco que te puedas poner a monear con un caza al lado de una nave que es una nave anticazas, ¿no? No sé qué te parece este razonamiento cartaginés, visto de esta manera. A ver. Or no flight zones. Yep, absolutely. I was never very good at landing to begin with, and it Hopefully proximity assist makes it much easier now. You should have less of a problem. looks like it. I haven't been able to give it a try yet. Going back to the second part of the Es que hay que verlo otra vez, hay que verlo otra vez, hay que verlo otra vez. ¿Cómo se ha No flight soltado? zones. Yep, absolutely. I was never very good at landing to begin with, and it Hopefully proximity assist makes it much easier now. You should have less of a problem. looks like it. I haven't been able to give it a try yet. Going back to the second part of the Ok, bueno, parece que en realidad no. O sea, parece que sí que se están tomando el pelo, pero es que no lo sé. Es que no lo sé, es que estos son unos cabrones muy serios a veces. No lo sé.
Puede que sí, puede que no. Vamos a pensar que no, pero con duda, ¿no? Es decir, porque Discolando le está comentando de que le era complicado aterrizar, ¿no? Que aterrizar no era lo suyo y tal. Y le dice que el asistente de proximidad te ayudará. Esperemos que el asistente de proximidad te ayude esta vez, seguro que resuelves, ¿no? Y, y Discolando le dice, bueno, veremos eso y tal. La verdad es que no le he dado el try todavía. Ur, eh, yo creo que no lo sé, no lo sé. Pero bueno, yo traduzco y fuera. The 890 jump question, John. Will existing weapons be sized up one level to be on par with smaller ships like the Constellation 600I and Corsair? It's something we're keeping an eye on. For the 890, a lot of its prowess is in its defensive capabilities and being able to tank that and just avoid combat, or avoid long duration combat. We can't just simply size up the guns because they're built to fit into those cavities Exactly. on the ships, and they don't fit in. If we were going to do a offensive increase, we'd probably quad mount the guns on those turrets instead, which would give you a similar effect. Un segundito, porque. Set their efficiency and getting closer. Second part of the 890 jump question, John. Will existing weapons be sized up one level to be on par with smaller ships like the Constellation 600I and Corsair? It's something we're keeping an eye on. For the 890, a lot of its prowess is in its defensive capabilities and being able to tank that and just avoid combat, or avoid long duration combat. We can't just simply size up the guns because they're built to fit into those cavities Exactly. on the ship. Le está comentando de si a la hora de que si habrá una mejora de armas debido a que la 800, bueno, debido a que la 600 o la Corsair pues tienen unas capacidades ofensivas mayores, ¿no? Sí, pues la 890 dice que tiene el hueco que hay y que tendrían que modificar las cavidades, que no. Ships and they don't fit in. If we were going to do a offensive increase, we'd probably quad mount the guns on those turrets instead, which would give you a similar effect. Claro, entiendo que lo que está diciendo que si quisieran implementar la capacidad ofensiva, lo que haría sería poner 4 torretas en vez, o sea, cuatro torretas en vez, 4 armas en la torreta en vez de 2, ¿no? Also, those ships like the 600i and the Constellation are always being looked at in terms of whether they are punching above their weight class. Well, it would be very hard for the 890 jump. Además, se refiere a que, o sea, dice que además la Corsair y la 600, que son naves que tienen una pegada superior a las naves de su clase, ¿no? Una de las cosas que las define. To punch above its weight class. Yeah. Its weight class is pretty insane. I'd be afraid of that ship if it punched above its weight class. But yeah, we're always looking at all the ships and where they sit against each other, and sometimes things need to change. Sometimes we just want to. Además, dice Discolando que se asustaría de si el 890 estuviese un paso más allá de las naves de su clase, ¿no? De qué monstruo sería ese, con qué armas tendría, ¿no? Qué locura. Imaginaros, pues eso, si la Corsair es de tamaño 2, tiene armas de tamaño 5 y la 890 es de tamaño capital, ¿qué le vas a meter? 2 cañones de tamaño 10 ahí. Weather it a bit before doing snap changes to it. So I think the Constellation originally on those nacelle guns was only size 3s, size 4s, and over the years it's crept up to 5s. Yeah, well, the whole scale of our weapons have changed since the 890 was originally introduced. Estaba hablando además de la Constellation, que al principio decía que tenía armas de tamaño 3 y que fue escalando hasta tener armas de tamaño 5, y dice que muchas de las naves han escalado también. A mí me sigue pareciendo un poco bestia que una Sabre tenga armas de tamaño 3, 4 armas de tamaño 3, y una Titan tenga un cañón de tamaño 4 en el morro y 2 armas de tamaño 3. ¿Qué
cojones, tío. O sea, es un poco exagerado. Produced. And for a lot of our ships, just because day one when they were announced they said they had these size guns and these amounts doesn't mean they will always end up with those. If for the betterment of the game they need to change, then we'll change them. And for those watching at home, yes, we said punch above our weight class, so drink. Moving on. Where are we at? Oh, that's where we're at. Okay. Ships like the Buccaneer and the 325A are, quote unquote, interdictors, but don't have EMP, stock distortion weapons, or any speed advantages over light fighters. What attributes separate an interdictor from a light fighter or any other role? Ok, está comentando de que las Buccaneer y las 325A son consideradas como naves interdictoras, pero que no tienen ninguna MP o algo, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia una nave interdictora de una nave que no lo es? I think this question. Name-wise, interdictors is probably the wrong name for those. They perhaps would go back to, I think we used to call them interceptors. Interceptors, yeah, right. So we'd probably look at changing that just as a phrasing, because yeah, interdictors should really have that loadout changes that were suggested there. But in lore, they were always supposed to be better in a straight line, so like real-world interceptor craft, like the old Lightnings. Dice, está diciendo que el llamarle interdictores que está mal llamado, que debería llamarse interceptores, que debería corregirse por eso. Y está comentando de que en el lore, o sea, en la historia, ¿no?, de Star Citizen, como que están pensados que tienen unas capacidades superiores a la hora de ir en línea recta, ¿no?, e interceptar. Yeah, they're faster main acceleration. They're designed to get from point A to point B fast, do some damage whilst everything else turns up. Que está diseñada, son las interceptoras, que las que llaman en vez de interdictoras, las interceptoras están diseñadas para poder llegar de un punto A a un punto B rápido. Buenas, Pablo Chuker. They would also, in terms of balancing gameplay above SCM speeds, they would also have an advantage. Yeah. So they're able to be more effective at higher speeds, even though they might not have that different of a speed cap. They're just better at higher speeds. Que además dice que a la hora de tener la barrita en rojo, para traducir, ¿no?, a la hora de tener la barrita en rojo cuando estamos metiendo la caña a la nave, que se vuelve mucho más inestable, parece que las interceptoras tendrán mejores capacidades de maniobra en esas situaciones que el resto de naves. Yeah, no, the 300 series has generally been pretty good on the straight line. That's where the differences between the 300 series and the M50 always were. The M50 was more. I'm just remembering the days racing through Rickard Speedway. Okay, next question. What will be the advantage? What will be the advantage of rotating thrusters on? We kind of already talked about this. What will be the advantage of rotating thrusters on smaller ships like the Reliant, the Cutlass, and the Terrapin if all ships seem to be able to be capable of hovering in place? We already touched on this with you. Yeah, that's pretty much answered by the. Bueno, pues aquí estaban comentando lo del tema de bueno, que la serie 300 tendrá un comportamiento espectáculo en ese sentido, ¿no? Ahí se puso a flipar ahí haciendo así el discolando. Buenas, Kitsune. Y nada, luego la pregunta que le han hecho sobre el tema del hover mode, para qué, o sea, cuál es la diferencia de una nave con hover, o sea, con VTOL, perdón, o sea, VTOL o sin VTOL, ya que cualquier nave puede mantenerse suspendida, ¿no? Y bueno, que ya han comentado que lo han respondido antes, y es el tema de acordaros de que van a tener capacidades reducidas, ¿no? Los sensores ahora van a tener capacidades reducidas cuando lleguen a atmósfera, y ahí es cuando vamos a ver al final van a pasar. Voy a tener el ROM, luego lo vemos el ROM, Kitsune. Estaros tranquilos, hombre, que el juego va a salir. Sea hoy o dentro de 10 años saldrá. Efficiency curves. Why do you hate Drake ships? I don't hate Drake ships. ¿Por qué odiáis las naves de Drake? Y diciendo yo no odio naves de Drake ahora. Unfair. That's unfair statement. Yeah, they've got a very
conflicting statements in a lot of their original lore. For me, they are armored, they are tough, but when you compare them against like dedicated military armored craft, they are Not as weaker. good. Yeah. I wouldn't say not as good. Fair They're enough. good in certain roles. You get into the trap that I fall into. Yeah, fair enough. So some of them are weaker by virtue of their design. Like the Buccaneer has one of its main engines on one of its very large, proportionally to its size, wings. So if you lose that, then that is a problem. But they're also armored appropriately for their role. The Cutlass is quite tanky. I think the Cutlass is, looking at the analytics, our second or third most played ship by actual time. It's a really good ship. It's there with the Vanguard, which is, if you're judging things purely on their armor, those two are pretty tough. And Está comentando de que las naves de Drake que son como más débiles, en plan comparándola en el sentido de diciendo, bueno, si la comparamos con una nave militar dedicada, pues que sería más débil a la hora de tal. Yo la verdad es que buenas, Roy Roger. Yo la verdad es que hay cosas aquí que me planteo. Es el hecho de que, claro, de que el día de mañana, cuando estemos en el universo, aunque nos gusten las naves de Drake, vamos a querer ir seguros, ¿no? Entonces, claro, igual la nave de Drake puede estar muy bien y todo eso, pero realmente... claro, cada una imagino que tendrá su nicho, sus capacidades, sus opciones. Tendrás que plantearte si quieres optar por una nave, utilizando, o sea, por una nave que te aporte, ¿no? Que te aporte pues más beneficio a costa de quizás haber realizado una inversión menor al principio por haberte dejado esa pasta en la nave. La verdad es que la verdad es que es algo complicado. Es algo complicado que decidir o sea, la nave que vamos a tener que escoger en el futuro va a ser algo complicado, ¿no? Es decir, vamos a escoger una. O sea, de todas formas está hablando que también que la Cutlass es una nave bastante popular y que es una nave que usa pues, o sea, que están usando esa y lo que es la Vanguard, la gente, ¿no? Mucha gente utiliza esa, de un alto porcentaje de personas. Dice que las dos que son bastante duras, en general, y dice, eso también así la Cutlass, con que es una nave bastante dura dentro de lo que cabe, lo que es Drake, ¿no? Y también comenta que, por ejemplo, en el caso de la Buccaneer, que es puro motor con dos alas, que en el caso de que, claro, de que si perdemos un ala o algo así, que pues en el caso de la Buccaneer, pues ahí tendríamos una desventaja, ¿no? Ya tendríamos problemas. Es en eso en lo que se basa, supongo, Drake, ¿no? Bueno, bonito y barato. Y a ver qué habéis puesto por ahí. eh, luego hablamos del juego y de lo que está tardando y demás. Y del roadmap, ¿vale? A ver, vamos a seguir. I wouldn't say the Cutlass is weak. Sort of, it has other attributes to make up for it. I was Like a going lot to of the say, Drake ships. as a It's follow-up, not always about armor. Yeah, as a follow-up to that, why would somebody want to fly a Drake ship? Claro, y además dice que no siempre... Es lo que os estoy comentando yo, ¿no? Que dice que no siempre es acerca de armadura, ¿no? Que hay más cosas. Hay más cosas en las que pensar, ¿no? They are generally cheaper in terms of maintenance costs. They have less things on them. They have cheaper items to replace. They're often lighter and more maneuverable. And like I say, they do other things, like the Cutlass can carry a large amount of cargo. You can get a vehicle in the back of it. Other competitors can't really do that. Yeah. Claro, aquí está... es eso lo que tiene Drake, ¿no? Es lo que describe. Él lo tiene que ser mejor que nadie porque se dedica a hacerlas, ¿no? Pero estaba comentando que, claro, ¿por qué escoger una Drake, no? Pues escoges una Drake porque es barata de mantener, las piezas de recambio son baratas, no tienes demasiadas cosas que atender, pues las naves vienen bastante peladas para lo básico, ¿no? Y que además cubren funciones que no tienen otras naves de momento,
mercado, como por ejemplo es el caso de la Cutlass, que es una Cutlass que por ese tamaño pues puedes llevar una cantidad de carga, puedes llevar tropas atrás. Acordaros de que todavía falta la pieza maestra de tanto la Cutlass como la Caterpillar, y es el rayo tractor. O sea, en el momento que esas naves tengan el rayo tractor, ojo, ojo que eso sube de nivel. O sea, ya... ¿Qué te vas a andar? ¿Con una Constellation para ser piratilla, ¿no? O para dedicarte a comercio, ¿qué es mejor? ¿Una Constellation, o sea, una Conitaurus o tener una Cutlass ahí con rayo tractor? Cuidado, ¿eh? O una Caterpillar con rayo tractor. Drake se lo ocurre, o sea, a su manera, y en ese sentido yo creo que lo han marcado bastante, ¿no? Lo que es el que Drake es utilidad pura y dura. Y que me mola un huevo también, no lo puedo evitar. I think it could easily be argued that the Cutlass is probably one of the most versatile ships in the game right now. Claro, mira, además está diciendo Discolando que es fácilmente argumentable que la Cutlass es una de las naves más versátiles ahora mismo en el juego. Y además nos comentaba precisamente de que en las Drake también tienen la ventaja de que suelen ser más ligeras, pues tienen menos trasto, ¿no? Arriba. Y, y que son más maniobrables, por lo tanto, suele ser la maniobrabilidad suele ser una de las características de Drake. Speaking Absolutely. completely from a personal standpoint. Yeah, it's got cargo, it's got space for lots of people on board. You can solo it, you can multi-crew it. It arguably does everything. I feel like it has a very large-sized cargo area compared to its size. Yeah, For, it's you know, not that as far opposed off to a lot of our ships. the Freelancer, which those two are always twinned Yeah. in lore. Next question. Why do you hate Drake ships? No. Bueno, además están comentando pues todas las características que ya sabemos que tiene la Cutlass. Esa multitripulación, pues llevar carga, y que además dicen que tiene un espacio muy grande de carga para lo que es el tamaño que tiene. Y comparándola con por ejemplo, una Freelance, ¿no? Que una Freelance como que sí que tiene el interior y tal. Pero bueno, la Freelance también está muy bien, o sea, es desarrollo, ¿no? Una nave muy aprovechable, pero no tiene los asientos para llevar gente atrás. Y tampoco tiene rayo tractor, y tampoco tiene puertas laterales. Y tampoco puede llevar dos motos encima. O sea, es que la jodida Cutlass es una muy buena nave. Y bueno, después otra vez la coña de siempre, típico Discolando. Siguiente pregunta: ¿por qué odiáis tanto las naves de Drake otra vez? Any updates on the Banu Defender / Banu Merchantman interplay? Oh, mamá. Oh, mamá. ¿Algún avance en lo que se refiere a la interactuación entre la Banu Defender y la Banu Merchantman? Interplay. Nothing yet. We will talk about this when we actually start more production on the Merchantman, because I don't want to say something now and then it not to happen. But there is plans, and some people have correctly guessed what it is on Spectrum and Reddit. Okay. Tun, 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 tun. Bueno, pues ha dicho que no quiere decir nada al respecto, pero que hay planes en cuanto a lo que viene siendo la Banu Defender y la Merchantman, y que algunas personas que podemos adivinar de lo que se trata si revisamos el Spectrum y vemos de lo que se está hablando en el Spectrum. Yo voy a mirarlo ya. O sea, voy a mirarlo ya. Sí, porque, hostia, no podemos estar así, en ascuas, ¿no? Sí, sí, esto, vamos, tate. Esto lo llevo esperando yo, uff. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Esto viene estando por aquí. Hay que revisar. Eh, ta, ta, ta. Alien Ships. Big
Merchantman is partially done. Eh, vale. Vale, vamos a darle a New. Uf. Banner Merchantman and Defender interplay confirmed to be correctly guessed. Espera, 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 espera. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Eh, Como veis por el vídeo, ¿no? De Twitch, vamos a ver. Como veis por el vídeo de Twitch. Vale, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Dice que está, bueno, que sí, que supuestamente que hay un supuesto que correctamente está confirmado, el supuesto de que va a haber una interacción entre tal. Pero aquí lo que está hablando el Nicodelius, dice, así como es por el... Vale, 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 vale. Está hablando de que la Vanu Defender cuando se acople a la Merchantman Vanu, este tío, está diciendo de que... de que va a funcionar como torreta cuando esté anclada. ¿Qué coño? No, no. Aquí la gente se flipa mucho. O sea, aquí le pone otro tipo, no, seguro que va a ser solo docking y tal. Hombre, sería un espectáculo que pudieses tener una nave como la Banu Defender metida en la Merchantman Banu y pudiese funcionar como torreta una vez la tuvieras allí. O sea, sería súper épico. Sería jodidamente épico. Uf. Eh, Mama. Mama. Bueno, yo solo digo una cosa y lo digo así rápido. A ver. Ah, por cierto. Charan, charan. Bueno, tenemos aquí el casco, que esto luego hay que verlo, hay que entrar a verlo. El Nautilus Mind Flare, un adorno de una mina de la Nautilus, que también podemos entrar a verla. Y, y, y- Vale. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Eso ya lo sabéis. Pero yo es que tengo que enseñarlo. ¿No? A ver. Vale, vale, estamos para atrás. Estamos para atrás. Estamos para atrás. Bueno, aquí está. Vale, estas son cosas que he mirado. Ahí tal. No, 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 no. Aquí está. Caterpillar, tu. O sea, la Constellation Andrómeda. Ah, Caterpillar Pirate Edition. Y la Caterpillar to Merchantman. O sea que aquí tengo la Merchantman Banu. Ok, esto es como si tuviera la Merchantman Banu en propiedad. Y. Si encuentro. A ver si encuentro. Tiene que estar. Aquí está. La Banu Defender. Oh yeah. Bueno, pues solo quería enseñar esto, tenía que hacerlo. Disculpad, chicos, pero me sentía en la obligación de enseñarlo porque me encantan estas dos jodidas naves y no puedo evitarlo. Entonces, sin más, o sea, aquí las vais a ver. Esas dos naves aquí las vais a ver por huevos. Vale. Y vamos a volver a la locura. Bueno, esto hay que mirarlo. Esto hay que mirarlo más. Vamos a seguir con el tema. Esto lo podemos mirar con más calma luego.
Okay. People have a field day with that one. Let's go to the new Vanguards. How do you envision the AR cockpit on the Vanguard Sentinel working and affecting the Sentinel in combat? How will it work compared to the battle bridge on the 890 jump? So I wanted to use this question to talk a bit about the Vanguard variants in general for 3.7. More so the Sentinel. So it is not at release coming with a few of the things that it was announced with. One of them being the AR cockpit. The other. A ver, un momento. Está hablando aquí de la Sentinel, del asiento que tiene la Sentinel dentro, de que cuáles son las diferencias o que la compare con el caso de el puente de batalla. El puente de batalla de la 890. Donde se puede controlar la nave desde el interior, ¿no? Que es como, pues eso, un puente de batalla. Y que está comentando ahora de que hay cosas que no han salido todavía liberadas en parche y que tardarán, ¿no? Pero vamos a ver qué nos cuenta. How will it work compared to the battle bridge on the 890 jump? So I wanted to use this question to talk a bit about the Vanguard variants in general for 3.7. More so the Sentinel. So it is not at release coming with a few of the things that it was announced with. One of them being the AR cockpit, the others being the decoy missiles and the E-War pod. And sort of the E-War pod and the AR cockpit are tied together in that we didn't want to spend time building these things from an art side without really fully knowing and having something demonstrable in game for those mechanics. So at launch, it doesn't have. Creo que está comentando sobre el Evo panel. Vamos a aventurarnos y decir que es el panel desde el que se vería la nave de lo que está ocurriendo desde fuera. Rollo Star Trek, supongo que es eso. La verdad. Y luego está comentando, pues bueno, que el tema de los misiles, que parece que tampoco funciona desde dentro. Y está comentando de que no quieren trabajar en no quieren trabajar en esa sección desde un punto de vista artístico. Todavía, de momento, pues no tienen claro cómo va a ser eso realmente en game. No tienen manera de probarlo en game por ahora. Entonces, que como que van a esperar. That cockpit, and when the mechanics are there, we will go back and adjust the cockpit. Same for the war pod. Decoy missiles aren't something we have in game, so it just has a regular missile loadout. And it does have a EMP device on it, so it was pitched as having I think EMP charges. So it has a EMP generator, pretty much identical to the Warlock at the moment, but again, we'll change and tune that as we go. And it has a very heavy, currently as I speak, all distortion loadout, but we're going to look at that when it hits Evocati and PTU and see whether we need to adjust that. Está diciendo que tiene como un equipo de distorsión interesante, la Sentinel, normalmente enfocado en ese sentido, que tiene un MP también pepino, pero bueno, que ahora mismo es parecido al de la Warlock, el Avenger Warlock, ¿no? Que bueno, que de momento que eso pues que lo cambiarán y lo modificarán. Harbinger is pretty much as it was spec'd. It only has 3 size 5 torpedoes in the torpedo bay inside. We tried to fit more in, but really there wasn't enough space without doing even more work. It's got more armor. It's slightly slower and less maneuverable to make up for it. Sentinel is slightly lighter and slightly weaker than the base Warden and Hoplite. And the nose guns, because people. Bueno, está yéndose un poquito por las ramas al final, ¿no? Porque están comentando de que como que están usando todavía lo que es las Vanguard nuevas y comentando las diferencias que van a tener en cuanto al combate. Y comentaba, pues, sobre todo hablando de la Sentinel, el tema de que la Sentinel realmente parece ser que va a ser una nave que tenga menos blindaje que la Harbinger, que va a tener unas capacidades de maniobra por lo tanto mayores. Keep asking me about that. There will be each of the variants now comes with different nose cannons. So the Warden comes with the laser cannons that have always been on it.
The hoplite comes with some ballistic repeaters. The Sentinel comes with some distortion repeaters. Está comentando de que además ahora las diferentes versiones de Vanguard vendrán con modelos diferentes de armas en el morro, tipos de armas diferentes en el morro. Está comentando que la Harbinger vendrá con... o sea, vendrá con armas láser, la Harbinger con balísticas, repetidoras balísticas, la Sentinel con armas de distorsión en esos 4 cañones, ¿no?, que tenemos en la punta del Vanguard. And the Harbinger has ballistic cannons on there. And then also in the shops there are distortion cannons and laser repeaters. So there's ballistic, laser and distortion cannons and repeaters available for all the Vanguard owners to play with. Cool. And I know that until we actually start development, even more work. It's got more armor, it's slightly slower and less maneuverable to make up for it. Sentinel is slightly lighter and slightly weaker than the base Warden and Hoplite. Sí, además también es débil. And the nose guns, because people keep asking me about that. There will be each of the variants now comes with different nose cannons. So the Warden comes with the laser cannons that have always La Warden con cañones láser. been on it. The Hoplite comes with some ballistic repeaters. The Sentinel comes with some distortion. Vale. La Hoplite con o sea, repetidoras balísticas. La Sentinel con cañones de distorsión. Repeaters. And the Harbinger has ballistic cannons on there. And then also in the shops there are distortion. Vale, luego está en el caso de la Harbinger que tendrá cañones balísticos ahí. Y en las tiendas habrá cannons and laser repeaters. So there's ballistic, laser and distortion cannons and repeaters available for all the Vanguard owners to play with. cool. And I know that until we... Bueno, y que en la tienda habrá las variedades, ¿no? Y que se podrá transformar, o sea, que se podrá modificar. Ahí podrás para diferentes tipos de cañones, que nos dijeron en la Vanguard que va a ser un módulo de Vanguard especial y que ahí se podrá pues toquetear, ¿no? Yo creo que es una alegría para la gente pues sea una Vanguard, porque antes la gente se tenía que conformar con un tipo de arma determinado, que era el que venía por defecto, y la verdad es que es un poco chof. Yo sigo pensando que quizás llevar cañones de tamaño 2 ahí, 4 cañones de tamaño 2, no lo acabo de ver, la verdad. Pero bueno, ellos son los que hacen el juego, no nosotros, ¿no? actually start development on the AR cockpit and stuff, it might be hard to say, but what can you tell us at this point how you envision, like what are the advantages of the AR cockpit? It's very hard to say. Looking back at the original design, because this is sort of very early designs, there was never really a huge amount of design put into it, and there were never any concepts for it. So we haven't really decided on how it ties in with it. I know there was speculation that the entire front of the ship would be sort of shielded and you couldn't see out. That's probably not going to be the case. Un segundito. Laser repeaters. So there's ballistic, laser and distortion cannons and repeaters available for all the Vanguard owners to play with. Cool. And I know that until we actually start development on the AR cockpit and stuff, it might be hard to say, but what can you tell us at this point how you envision, like what are the advantages of the AR cockpit? It's very hard to say. Looking back at the original design, because this is sort of very early designs, there was never really a huge amount of design put into it, and there were never any concepts for it. So we haven't really decided on how it ties in with it. I know there was speculation that the entire front of the ship would be sort of shielded and you couldn't see out. That's probably not going to be the case. If I was to speculate on something, I would suggest there would be more. All the MFDs that are there currently would be all ripped out. The cockpit would be all holographic projection ones, and then there would be extra full size, like you have on capital ships, MFDs, like there is in the engineering station in the back, available to the pilot. Right. But yeah, until we start doing anything, Yeah, all speculation. I want to stress that that's literally... Vamos a ver. Aquí yo tengo que confirmar aquí una cosa, porque están diciendo algo y no quiero meter la pata, ¿no? Como que están diciendo de que la Sentinel se va a poder pilotar desde dentro, o eso entiendo.
que parece que se va a poder pilotar desde dentro y que una de las posibilidades que pensaron era que simplemente la cabina pues fuese completamente cerrada. Pero es que lo que no entiendo es... tengo que volver otra vez atrás porque es que no entiendo, o sea, no entiendo nada. No entiendo nada. Es más, no voy a volver atrás. Voy a hacer esto. Darme un segundo porque es que están las... tienen que estar... Un segundo. Claro, estaba intentando buscar la pregunta que le han hecho porque no la acabo de pillar. Eso, hay una cosa ahí que sí que no soy capaz de, de traducir, chicos, y me está tocando la moral. Es una idea que tengo ahí clavada. Pues vamos a tener que hacer el volver atrás porque no quiero perderme nada. Looking back at the original design, because this is sort of very early designs, there was never really a huge amount of design put into it, and there were never any concepts for it. So we haven't really decided on how it ties in with it. I know there was speculation that the entire front of the ship would be sort of shielded and you couldn't see out. That's probably not going to be the case. Claro, pero es esto, And ¿no? less maneuverable to make up for it. Sentinel is slightly lighter and slightly weaker than the base Warden and Hoplite. And the nose guns, because people keep asking me about that, there will be each of the variants now comes with different nose guns that have always been on it. The Hoplite comes with Harbinger has ballistic cannons on. And I know that until we actually start development on the AR cockpit and stuff, it might be hard to say, but what can you tell us at this point how you envision, like what are the advantages of the AR cockpit? It's very hard to say. Looking back at the original design, because this is sort of very early designs, there was never really a huge amount of design put into it, and there were never any concepts for it. So we haven't really decided on how it ties in with it. I know there was speculation that the entire front of the ship would be sort of shielded and you couldn't see out. That's probably not going to be the case. If I was to speculate on something, I would suggest there would be more. All the MFDs that are there currently would be all ripped out. The cockpit would be all holographic projection ones, and then there would be extra full size, like you have on capital ships, MFDs, like there is in the engineering station in the back, available to the pilot. Right. But until we start doing anything, Yeah, all speculation. I want to stress that that's literally John Cruz sitting here right now speculating, but until development actually begins on the AR cockpit, until a designer is attached to it, that feature, and starts to flesh it out, we're not going to be able to tell you concretely what it will entail. Yeah, Vale. ¿Qué cojones es el AR Cockpit? O sea, no tengo ni idea de lo que es. Estoy totalmente... O sea, vamos a intentar averiguar qué cojones es eso, chicos. Porque es que no hay manera de que lo saque. Vamos a... Hombre, sí que hay manera de que lo saque, ¿no? Buscándolo. Pero ¿qué coño, tío? A ver, un segundito. Bueno, vamos a pasar de esto para adelante. Vamos a pasar de esto para adelante, pero bueno, básicamente están hablando sobre un cockpit. En el caso de ese cockpit dicen que sería en plan o sea, están hablando de una cabina, ¿no? Y en esa cabina pues hablan sobre una sustitución de lo que sería todas las MFDs, todas las pantallas, y que esas pantallas pues se sustituyan o bien por proyecciones holográficas o bien
o bien por una pantalla más grande de la... Sí, pues oye, tienes... Puede ser... ¡Oh! ¡Claro, tío! Muy buena, Railker, joder, claro que sí. Porque efectivamente AR puede ser Augmented Reality. O sea, puede ser realidad aumentada. Entonces, claro, efectivamente, tío, menos mal. Efectivamente, sí, efectivamente puede ser que sea realidad aumentada y que simplemente pues se refiere a que cuando estemos dentro de la nave, de la Sentinel en este caso, que se haya pensado en la posibilidad de ver todo el exterior y que simplemente pues la cabina pues estuviese blindada, aunque eso lo van a descartar en un principio, de que estuviese todo cerrado, que no parece que sea una buena idea. Y que, joder, de que pues podrá haber una MFD gigante delante, que es una de las opciones. Otra de las opciones es como que se virtualice la cabina. Ahí está, ahora sí que tiene sentido todo, tío, madre mía. Quería ir sin vosotros, chavales, joder. Vaya piedra, eh. Pues sí, sí, es eso. Joder, es que claro, a veces escuchas ahí unas siglas y tal y quieres estar. Hoy sí que estoy sin energías, que hoy estoy de resaca, chavales. Mamá. Hoy estoy bonito, bonito. We didn't want to spend the time now just making art on speculation without the other gameplay teams doing their part first. All right, when can we have physical ship components? We already have some, don't we? Yeah, we have some. I presume that is aimed towards the internal items. So there was work done this quarter by the US vehicle feature team, allowing us to spawn item ports inside object containers. And use the Retaliator, for example. If you walk around that, you can see items in the ship. They're simply brushes. They're not the actual items. Right. So what that team's done. Están comentando de que cuando vamos a poder tener objetos en las naves y que dice que hay algunos de esos objetos en las naves y que dice que en el caso de la Retaliator que se puede ver como pinceladas de que están los huecos para poder hacerse de esa manera y que puede... En US, o sea, en Estados Unidos, que es el que se encarga de eso, ¿no? Done this quarter, they've allowed that to be replaced with the actual items. What needs to be done next is actually hook them up to the ship control. At the moment, the ship can't see what they are. So if we swapped them over now, the ship wouldn't work because it'd go, I've got no power plant, I've got no cooler. So that's going to be worked on next. And then when that is done, then we can go through the ships and put the physical items in the right places. And then we can look at subcomponent targeting all those items, penetration to hit those items and damage them. Yeah, I think that's probably what the... Vale, que dice que está... no sé qué hemos dado ahí. Sí, hemos dado al mute. Vale. Bueno, pues lo que se refiere es a que tienen que, por ejemplo, mirar que cuando un componente se ponga se quite, pues eso. Que que funcione conforme es debido. Cuando tengan eso solucionado, pues ya empezarán a hacerlo y que luego se podrán a trabajar una vez solucionen esa parte. Cuando se haga daño a la nave, pues que acordaros de que aparecían cómo los disparos atravesaban el casco de la nave y hacían daño a los componentes. Pues aparecerán esas posibilidades, cómo se comportan los componentes bajo esas condiciones. Y el tema de repararlos y demás, ¿no? When will we reach the day that I've got three spare coolers in the cargo hold, and I can go and rip out the damaged cooler, throw it away, grab one from my cargo hold, and put it back into the ship? Yeah, once that's on item ports, that should be very easy to do. Yeah, the tricky thing was we could sort of fake it now, but what we'd have to do from the design and art setup side is guess in max where the hard point for the ship item is relative to the interior, and sort of line it up. And then it has weird problems. Those items would be lit because they would think they're part of the exterior. They would light them as though they're on the outside of the ship. So you'd have these either glowing or pitch black items in the ship, and because
they're on the ship which you're in, but you're inside the object container, which is a different zone. All sorts of weird All problems. sorts of weird stuff happens. So they need to be items inside the object container attached to the ship, and the ship talking to them for it to work. Está diciendo de que podrían, o sea, estaba comentando y hablando de lo que sería, pues eso, que tengas un culo estropeado, que simplemente son para la parte de atrás y que podrías, pues, cambiarlo y demás, ¿no? Y que dice que el problema es que los objetos ahora mismo podrían hacerlo, fingirlo, programando código, pero que no sería lo adecuado, ¿no? Podrían solo fingirlo fácilmente, pero claro, que entonces el objeto se presentaría fuera de la nave. Es decir, no que se viese fuera de la nave, sino que estaría fuera de la nave. Y entonces, además, también estaría fuera del Object Content Streaming de esa nave, o sea, que sería una cosa aparte. O sea, veríamos naves solo con motores, ¿no? En vez de solo la nave. Bueno, una cosa, un híbrido extraño, supongo, chungo, ¿no? Desde lejos. Y entonces, se refiere a que para hacerlo correctamente tienen que anclar esos componentes al como piezas del interior de la nave y así a su vez pues estar ancladas al Object Container Streaming correctamente, ¿no? Gotcha. Let's talk about boxes falling through the floors of our ships. What are we doing? What can we do to work to prevent that? The question from the live chat is talking about continuous collision detection is a possibility, but what are we doing? I don't think that's an issue with. Que no me he enterado. The object container attached to the ship, and the ship talking to them for it to work. Gotcha. Let's talk about boxes falling through the floors of our ships. What are we doing? What can we do to work to prevent that? The question from the live chat is talking about continuous collision detection is a possibility, but what are we doing? I don't think that's an issue. Bueno, ¿qué pasa con las cajas que se caen a través de las naves, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar eso? ¿Qué pasa si hay soluciones de poner un sistema de colisión o algo parecido? Y dice Colson que no creo que eso sea un problema. Vamos a ver qué más dice. With continuous collision detection, it's more like bugs with the physics grid inside the ship. It's just kind of issues with, like, we have a class of bugs to do with physics grids and zones and getting entities in the right zones such that they interact with the correct physics objects and stuff. And so if there is, say, a bug with something like that, you can end up with something inside a shipped grid, but the physics system thinks that it's on the outside, and then it doesn't interact with stuff on the inside and stuff like that. Vale, pues dice que una de las cosas es que cuando tú introduces una caja en el interior de la nave y se cae es porque la realidad piensa que ese objeto está fuera, porque no están bien hechas las físicas para que esa nave, para que esa caja se considere como que está dentro, que no tiene que ver con la colisión. Y se refería a que no creo que ese sea el problema porque el usuario le preguntaba específicamente si hay un problema con la colisión, no se podría tal, y dice que no es problema de colisión, es problema de cómo trabaja el código, en el sentido de decir esta caja está dentro de la nave o no está dentro de la nave a pesar de estar metida dentro, sino que la considera que está fuera. Y eso es una serie de bugs, ¿no? Que tienen que ir corrigiendo y que tienen que ir arreglando con el paso del tiempo. Yeah, it's one of those bugs that is not one person or one team to fix. Claro, dice que no es uno de esos bugs que sea una persona, un equipo para arreglar, que es una burrada de equipos ahí. O sea, lo que comentaban, ¿no? De que cuando empezaban a hacer algo y luego pues lo ponían en práctica con otras cosas que había hecho más gente, pues a partir de ahí es cuando podía quebrar el asunto y tenían que revisar cosas, ¿no? Y pues a una escala bastante corta. Because it could be physics good. It could be a networking side to it. If the server's running at low FPS, then it's only updating every so often. It could be the actor side, or it could even just be a basic ship asset problem. We have had problems before where artists have set the wrong collision proxy on the floor, and it's good enough for players, but not good enough for anything else. So you have to, because they're not, whilst it may seem 100% to some players, it is not 100% on a single ship in a single place. So it takes a long time to dig down into it. Right. I can see how from
an outside perspective, from the perspective of those of us who have to deal with it, it seems like it's the same problem. It's just one problem. It's stuff falling through ships. But as you were just saying, there are a myriad of potential It's a class of causes. problems. Yeah, it's a class of problems that all manifest with the same type of result, which is There stuff are falling actually through other ships. bugs that are the same, have similar causes. They just manifest in different ways, like particle effects appearing in the wrong place, or lighting being wrong on an item, or